Pues estamos aquí, tú y yo, Gilberto Ovijo, como miembro fundador de la Asociación Dominicana de Consultores Políticos, y yo hablando después de una sesión sobre cómo manejar efectivamente una crisis. Y usted hizo la pregunta de estos movimientos que existen en el país. Sí. Y ¿cuál es su Bueno, básicamente, desde el punto de vista de estrategia política, a la hora de uno aprovechar un movimiento ya creado y uno que todavía es aparte, fuera de ese movimiento, integrarse al movimiento creando la menor cantidad de rechazo posible. El ejemplo del cual surge esta pregunta es el del 4%, que está actualmente, es un reclamo de los jóvenes de la sociedad. Y hay un partido, el de oposición, que quiere valerse de ese mensaje para hacerlo, o sea, para hacer lo propio del partido. Sin embargo, recibe rechazo de los fundadores del partido, del fundador del movimiento, y por lo tanto es poco efectivo. ¿Qué hay que tomar en cuenta? Yo diría que es muy importante porque esos son seminarios de campañas electorales, pero a veces entre temas políticos. Y en ese sentido, yo diría que cualquier movimiento, si es 4%, o el movimiento contra la cementera en los Haitises, o el asunto de Rock Ash, o el movimiento de Barrick Gold, esos movimientos deben ser auténticos, genuinos, es decir, que deben tener un mensaje basado en un mensaje fuerte, fortalecido, concreto. Y mi opinión, mi humilde opinión personal, se ve, como dicen, la percepción es la realidad. El mismo día del acto de 2 millones de firmas del presidente Fernández, algunos miembros de ese movimiento de 4% estaban en Twitter criticando a ese acto. Entonces, cuando entran en la política sus movimientos sociales o movimientos que deben ser de activismo social de la sociedad, nosotros tenemos que preguntarnos, ¿eso es un movimiento auténtico o es un movimiento creado bajo perfil? Porque eso existe en otros países, como los Estados Unidos, utilizan la palabra grassroots, es decir, como desde las raíces de la grama, desde abajo, desde las bases, el nivel local. Pero también hay un concepto que se llama astroturfing, que es como la grama artificial. Entonces, claro, es como fabricar, crear una condición. Crear un movimiento. Sí, y eso pasó con el Tea Party en los Estados Unidos. Los republicanos tenían una imagen dañada y se crearon el Tea Party para disfrazar su imagen. Entonces, mi punto es, para contestar su pregunta, tiene que ser auténtico. Y en mi humilde opinión, si un movimiento 4% es un movimiento auténtico y real, debe sacarse de la calle por lo menos por un minuto y discutir y responder a los argumentos que, por ejemplo, el presidente Fernández ha planteado en su discurso del 27 de febrero, que no he visto a nadie respondiendo a esos argumentos. Ok, entonces, si una fuerza externa, digamos que el movimiento sea genuino, pongámonos en esta situación, para poder aprovechar cualquier otro movimiento que surja, hacer un planteamiento teórico. Existe un movimiento genuino y existe una fuerza política o un candidato político que quiera valerse de ese movimiento. Ese movimiento es de rechazo a la política y esta persona con un argumento claro, por ejemplo, educación o salud, y este político quiere valerse de él. Los principios que debe respetar el político para no crear rechazo y contrapolítica, o sea, contra campaña del mismo movimiento, porque se ganarían enemigos. Sí. Si el movimiento ve que el político quiere aprovecharse, el movimiento se va a poner en contra del político. Sí. ¿Qué es lo que hay que evitar? Bueno, yo creo que en esta instancia vamos a poner por un lado los movimientos y pensar en lo que estamos hablando aquí el día de hoy, son las campañas electorales. La campaña electoral. Cada candidato político, cada candidato, si fuera para un gremio, colegio médico, colegio de abogados, deben tener un mensaje, deben tener una narrativa, deben tener una historia de por qué quieren correr. Y cuando están en lo correcto de por qué yo voy a ser candidato, cuál es mi argumento, qué quiero hacer para mi país, mi comunidad, podría unirse a un movimiento
mejor dicho, unir su mensaje, unir su filosofía con Claro. el candidato, con ese movimiento. Y no solo deprisa, unirse a un movimiento, porque el movimiento está corriendo, hay mucha gente. Claro. Ok. Sí. Ok. Entonces no tiene que necesariamente adoptar los símbolos del movimiento, sino el mensaje, ponerlo concordante, que eventualmente el movimiento lo podría asociar. Podría ser contraproductivo si un candidato quiere aprovechar solo para ganar apoyo, ganar votos, Claro. la causa. Tenemos que preguntarnos primero cuál es la causa del candidato, ¿Cuál es la causa? si la gente entiende esa causa. Eso es el asunto. O sea, hay dos asuntos, el movimiento y el candidato, y si su mensaje del movimiento o del candidato es fortalecido, concreto y entendible. Claro. Pero gracias por la conversación.